Bueno, hola a todos, hola Edgardo y a ambos Martínez. Estamos acá en una presentación de Gourmet Musical. Vamos a charlar un ratito del libro ¿Por qué escuchamos a Stevie Wonder? De Edgardo Scott, que nos está cediendo un poco de su tiempo desde Francia. La colección de Gourmet Musical, porque escuchamos, es una colección variopinta y tiene una característica que para mí es particular, que es para aquellos que no somos tan melómanos, pero que nos gusta determinado artista, nos conecta con esa música a través de la mirada de sus autores. Y el Edgardo tiene algo para mí encantador, que es que además de ser un repaso por la vida y también la obra de Stevie Wonder, es un poco su propia educación sentimental contada en canciones y en la escucha de Stevie Wonder. Así que, bueno, estamos con ustedes para conversar un ratito de este libro. Voy a presentarlos brevemente porque todos ustedes tienen biografías como muy extensas, así que voy a hacerlo lo más cortita que pueda. Primero los presentadores y después la estrella. Martín Lojo nació en Tucumán en 1978, se graduó en literatura en la Universidad de Buenos Aires y fue docente algunos años allí. Trabajó como periodista cultural y crítico literario para distintos suplementos y en la actualidad es editor de libros de arte del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. También como músico fue bajista y compositor de distintas bandas y colaboró con distintos proyectos desde 1995. Otra era. Forma parte de Socialista Villa Club, un Otra colectivo era. de afines desde hace 10 años, con quienes grabó 2 discos, Nadie va a creer que esto es funk, de 2017, y El camino hacia el placer, publicado en las redes este mes. El otro Martín Pérez, nació en Buenos Aires en 1967, es periodista especializado en cultura popular y masiva desde hace casi 3 décadas, uno de los fundadores tanto de FM La Tribu como de la revista La Mano. Estoy aprovechando este momento para hacerme la joven, chicos, no es nada contra ustedes. Sus notas forman parte de los libros colectivos Los Redondos, las mejores entrevistas de Rolling Stone y Cine Argentina, y compiló junto a Liniers el volumen de Nuevos Historietistas, Distinta, en el año 2017, que se publicó por Penguin Random House. Publicó La vida es otra cosa, los poemas del piso 93, que recupera su trabajo para el programa de culto de la FM Rock and Pop, y los textos y poemas de vidas pasadas con ilustraciones de Juan Soto. Es uno de los editores de Radar, el suplemento cultural de Página 12, y mantiene activo el programa online Música Creativa. Y finalmente, Edgardo Scott, el autor que nos reúne aquí, nació en Lanús, provincia de Buenos Aires, en 1978, fue fundador e integrante del grupo Alejandría, que hacia 2005 se inició en Buenos Aires el movimiento de lecturas y ciclos literarios en narrativa y continúa hasta el día de hoy. Publicó la novela No basta que mires, No basta que creas, el libro de cuentos Los Refugios, el libro de ensayos Caminantes y las novelas El exceso y luto. Es editor de Club 5 Editores, ha traducido a Thoreau, Sinclair, James Joyce, Jacques Rigaud y Michel Onfray, entre otros. Colabora con artículos críticos en diferentes medios y nos está viendo y escuchando desde la fría Francia. Hola, La chiques, fría, ¿cómo andan? la fría Francia. Digo, porque Bueno, siempre rapidísimo, muy bien, Ceci, muy bien. Impresionante. Lo de la educación sentimental fue una bomba, así que está muy bien. Bueno, para mí está. digo, Sí, perdón, quiero decir, antes de como dar inicio a la charla, que a mí en gran medida eso como yo no sé nada de música, conecto con la música desde lo emocional, o sea, como desde una cosa como más sentimentaloide, o de lo que eso me provoca. Entonces, como leer desde ese costado, nada, como que también hace conectar con esa educación que tuvo el otro. Todos tuvimos nuestra educación sentimental con distintos músicos o con distintas músicas, y me parece que eso se deja leer muy bien. A veces en capítulos más largos o a veces en apenas una pequeña frase, en esa idea de los cassettes, ¿no? Algo que ya suena como inexistente prácticamente, pero bueno, que está como muy presente en el vos qué edad recorrido. tenés, si se puede. Ahora se le puede preguntar la edad a una mujer. Antes Yo no soy de tan esta era joven. no. Yo tengo Ah, 35 y ya escuché cassette, yo grabé bueno, está cassette bien. y regrabé cassette y Está pertenezco bien, a todo ese universo. Sí, sí, está bien, solamente está me bien. gusta jugar a que soy más joven. Me parece muy bien, me parece muy bien, me parece muy bien. Bueno, gracias. Primero, antes de que hablen los chicos, que está buenísimo, para decirles que con todo lo que ha sido este año, el libro de Stevie para mí ha sido como una de las
alegrías, obvio, ¿no? Siempre que uno publica un libro es una gran alegría, pero este año, considerando lo que ha sido, que por lo menos para mí, y con lo que está pasando ahora, ¿no? Eh, la verdad que fue una felicidad escribirlo, para mí primero, fue una felicidad antes planearlo con Leandro, ese momento en el que estaba en Gourmet y que él me dijo, me ofreció, digamos, como hacer un libro para la colección y cualquiera siente en esa colección que entra una juguetería más o menos, ¿no? Como que era verdaderamente una librería para nosotros, ¿no? Claro, Sí, justamente, como entras, entras en una juguetería, a mí me da la primera intriga que me dio y que yo creo que no me lo termina de responder el libro, es ¿por qué Stevie? ¿Por qué limitarte a ese juguete? Digamos? sí, bueno, vos sabés que justo iba a decir eso. Yo estaba inmediatamente, ni bien me queda claro el concepto de Leandro, que tenía que ser a bien arriba, ¿no? No podía decir por qué escuchamos a John Frusciante, ¿no? O sea, tenía que ser como algo arriba. Pensé en Wonder, pensé en McCartney y pensé en Cobain, pensé en Nirvana, ¿no? Eh, y en ese momento me quedé así, y creo que quedó picando más Wonder, pero hasta ahí. Y después lo que me decidió en su momento fue como una suerte de intuición y echar a los otros dos rápido, digamos, ¿no? Es decir, Cobain lo tengo pensado para otra cosa que voy a escribir en algún momento, viste, como esas cosas que tenemos un montón de archivos abiertos en la computadora y uno, bueno, tengo una cosa con Cobain para algún momento. Y McCartney era muy mi vieja, ¿viste? Como, digo, estaba como muy ligado sentimentalmente a mi vieja, ¿no? O sea que, de algún Digo, modo, sí, ujú. No, digo eso porque en la educación musical del joven argentino en general, la música negra no suele tener una preeminencia, y al lado de esas dos figuras, o sea, si la pierna en las cartas para elegir es esa, es raro elegir Stevie, y yo creo que en realidad lo que vos elegiste, y corregime esto al elegir sí, Stevie, que Stevie sí, te da justamente una libertad para hacer lo que quisieras, porque justamente es el que menos ancla tenía dentro de, no sé cómo decirlo, la corrección musical opinionator de cualquier persona o escucha, ¿no? Esta es la cuestión que tiene la música, que es tal vez el más democrático de todas las artes, ¿no? En el sentido de que cualquiera puede escuchar 3 minutos de canción y cualquiera tiene una opinión. sí, sí, tal cual. Bueno, enseguida se me reveló la cosa de infancia con Stevie, ¿no? Que era un poco lo que decía Ceci, y que de otro modo creo que después también lo puede decir Martín Lojo, que es como una especie de lector ideal, porque además en él se suma la cosa de que él es músico, él toca funk y él ama a Stevie Wonder, tanto o más que yo seguramente, ¿no? Eh, entonces se me despejó la cuestión de infancia, y lo otro que se me despejó es que en este momento yo venía de hacer Caminantes y estaba escribiendo otro libro nada que ver, que se llama Escritor Profesional Argentino, donde pego, ¿viste? Pego mucho, ¿no? Estoy en un momento de mi vida que estoy pegando, digamos, after 40, hasta los 40 la llevé de una manera y después, ¿viste? El mundo hizo cosas conmigo, el campo literario también, supongo, y mi propia vida hizo cosas conmigo sobre todo, y entonces dije, bueno, vamos a empezar a contarle un poco a las nuevas generaciones algunas cosas, y para eso necesitaba como pegar un poco. Y entre ellas me venía muy bien, como que Stevie estaba como para mí muy situado como en dos esferas. O lo escuchaba el señor grande en la suma de éxitos de Aspen, ¿no? O si no lo escuchaba, no solo Martín Lojo, pero digo un montón de cosas que agarraba los primeros discos, ¿no? La cosa de culto, ¿no? Esa cosa snob que siempre tiene Buenos Aires, que siempre somos más snob que cualquiera, y entonces, lo escuchaban Talking Book y qué sé yo, los primeros discos y todo lo demás, sácamelo, porque no sabemos qué le pasó al negro, pero bueno, sácamelo, se equivocó, ¿no? Entonces lo que me interesaba también era poder ver como todo el arco del estilo del tipo, ¿no? Como poder escucharlo todo, que eso también es como
como un atractivo para cualquier escritor y cualquiera que quiera hacer algo como en esta colección, ¿no? Así, bueno, te lleva como a poder escucharlo todo, ¿no? Tenés la excusa, diríamos, programática de ponerte a escuchar todo Stevie Wonder, ¿no? Y entonces, digo, poder pensar un poco el estilo, que además es un tema que a mí en general me interesa bastante para la literatura y en general. Pero bueno, sobre todo quiero que hablen ustedes dos, así que decí cosas vos, Martín 1, Martín 2, Martín L, Martín P, Ceci F. Martín, yo hablé mucho, te toca a vos. Pensaba recién mientras hablaban que esto, las otras dos selecciones posibles son claramente estrellas, digamos. Y Steve Wonder tiene esa cosa al no ser tan estrella acá, está en Aspen también. Digo, hay un montón de canciones que Martín, no escuchó. Sí. tenemos un problema de audio ahí. Se escucha más, loco. A ver. A ver. Y hay como un problema de conectividad, está como desfasado el audio de la imagen. ¿Ahí se escucha mejor? No tanto, pero un poquito No más. tanto. Creo porque estás hablando más lento y preguntando, pero recién de que te lanzaste teníamos un problema, no te escuchábamos tan dinámica, de manera tan dinámica. ¿Querés probar otra vez? ¿Estás con compu o estás con teléfono? Estoy con compu. Ah, no sé si será como dice Ceci de conectividad, pues a veces está el famoso pasemos a los datos, ¿no? Como para Como pasó salvar. la nafta. Claro. Igual más allá de eso, mientras Martín, a ver si podés o moverte de lugar, acercarte a algún lado, o chequear eso, yo lo que tal vez podría agregar a lo que vos decías, Edgardo, es que de alguna manera, si decidiste pegarle, empezar a los tiros, digamos, en esta última época, Stevie se ganó todas las caricias, porque lo tratás muy bien, y en esa ventaja que los periodistas lo solemos hacer, ¿no? Esa excusa para estudiar, que es hacer una nota, en tu caso hacer un libro, es esa excusa para escucharte todo Stevie. La sensación es que lo lograste abarcar bastante bien. Y a mí me gustaría preguntarte esto, si te cambió la idea que tenías de Stevie, porque medio que sorprendentemente vos entrás a Stevie Wonder por la parte más popular, decidiste entrar por ahí, de hecho hablas más de toda esa etapa, la etapa post-80, digamos, que de los discos más interesantes, digamos, y los que han quedado en la historia, y los discos por los cuales Stevie Wonder, yo creo, entra en la gran historia del siglo XX. Digamos. Sí, no sé si hablo más, me parece que está bastante repartida la cosa, digamos, y en realidad, si vos lo pensás, la mayoría de los temas justamente están en la producción de los 70, ¿no? Porque digo, ahí es donde grabó más discos, así de fácil. Sí creo que el hecho de así como generacional y como decía antes, como también tomando lo que decía Ceci, de pensar como la educación musical, músico sentimental, y qué sé yo, me llevaba un poco a mí, a mí sí, a los 80 y a los 90 y al presente, ¿no? Es decir, por un lado está como ese desfase, ¿no? De que Stevie tiene, ¿cuánto tiene? Casi 30 años más que yo, digamos, ¿no? Entonces, estaba como ese desfase, digamos, ¿no? Pero después traté como de cubrir un poco todo porque me interesaba sobre todo ver eso, ¿no? Sacarme un poco los prejuicios y ver un poco qué había pasado con la música. Y la verdad que incluso escuchando un poquito, pensando un poquito ahora para hoy que íbamos a charlar, también lo que pensaba era que otra cosa a favor, o que supongo que inconscientemente, diríamos, me atrajo, es algo que a mí en general me gusta mucho de un escritor, de un artista, es que sea muy cambiante, ¿no? O sea, como que haya como segmentos muy, viste, como, digamos, no tiene nada que ver Sui Generis con Piano Bar. Bueno, no tiene nada que ver cuando vos lo escuchás grabando para los compositores de Motown, ¿no? Y lo que es después los discos de los 80 o Songs in the Key of Life, ¿no? Como que
veía claramente que el tipo cambiaba y cuando cambiaba, cambiaba, digamos, ¿no? Como eso, a mí en general siempre es algo que me atrae mucho. No me gustan los escritores, los artistas como que hacen siempre lo mismo, para decirlo rápido, ¿no? O sea, me gusta que de última, al final nos demos cuenta que es lo mismo, pero que en principio arranquen como creyendo que están haciendo otra cosa, queriendo hacer otra cosa, e incluso algo muy, muy diferente. Y Stevie tiene eso, ¿no? Incluso cuando se equivoca, ¿no? Incluso cuando hace cosas horribles como en Characters, ¿no? Digo, bueno, el tipo quiere hacer otra cosa, ¿no? Qué sé yo, cree que la música va a ir hacia ahí, que va a ir hacia los sintetizadores y las baterías electrónicas horribles, y va por ahí, ¿no? Y Bueno, sí, bueno, la elección de Stevie en ese caso pensemos que es un tipo que es un prodigio, que puede tocar claro, todo, puede hacer todo, y es un tipo con una historia fascinante, ¿no? El hecho de que la misma, bueno, fue un niño prematuro y la misma, el oxígeno que supuestamente lo salvó cuando lo metieron en la incubadora es lo que lo cegó, digamos. total, Es, es trágico. es una historia muy paradójica e intensa, ¿no? Y en el caso de Stevie, es un tipo que vos bien lo escribís en el libro, a los 29 ya había hecho todo. Se fue con las Todo. plantas por ahí, pero Bueno, ya yo había logrado tengo, todo. yo cuando lo hablábamos con Ari, mi mujer, Ariana Harwood, ¿no? Que también es, por suerte, es fan de Stevie, lo que decíamos es que, porque ella me decía en un momento, ¿qué hace ahora? ¿Qué hace? Y yo, se retiró. O sea, como no es que se retiró, pero digo, imagínate que empezaste a los 9 años, pero que empezaste posta, en industria, ¿no? Giras, grabaciones mal, radio, todo. Tocaste en ese nivel de popularidad y de exigencia durante 30 años. ¿Qué haces? Como cualquiera, ¿no? Empezás a laburar a los 20 y a los 50, 55 estás cansado. Bueno, lo mismo, restale 10 años para atrás, ¿no? Como que es un poco así. El tipo ya en los 90 se empezó a retirar, digamos, Es ¿no? increíble igual eso, ¿no? Porque el tipo es uno de los grandes cantantes testimoniales de la música negra, en el sentido casi como va Marvin Gaye, al mismo tiempo que Total, Marvin Gaye son los que le total, doblaron el brazo a Motown para poder total. cantar sobre su tiempo, su gente y su historia, y finalmente, es casi al mismo tiempo que aparece Prince como para reemplazarlo, él desaparece. Es como si Sí, la sí, historia le hubiera es dicho, bueno, ahora cierto. toca él. Este Ahora es el viene que él. va a hablar. Ujú. Martín, ahora sí podemos oír tu voz, tu hermosa voz. Ahora sí, funciona mejor. Ah, bien. Vamos, Ya el teléfono señores, me más Martín sencillo. Lojo. Martín Lojo. Y yo pensaba igual leyendo esa parte de los 80 que hay algo de la tecnología ahí también que juega en contra, ¿no? Que es como que cuando la tecnología influye tanto en la música, lleva un tiempo a que se esté haciendo música y no que la tecnología esté haciendo la música, a Claro, que, a que no sean las máquinas las que toquen y que sean los músicos los que le encuentren la vuelta. Y en realidad Stevie Wonder hizo eso en los 70, porque claro. es lo que hizo en Electric Ladyland, es el estudio donde grabó los mejores discos. Ahí está mi cosa de fan, snob, como bien decís. Y ese es el estudio que creó Jimi Hendrix, y que es donde se empezaron a grabar sintetizadores por primera vez, como para cubrir todos los espectros de la banda. O sea, en esos discos él toca prácticamente con teclados, todos los bajos, decenas de teclados, toca batería, toca todo. Pero digo, su trabajo en ese estudio es innovador para esa época. Ya en Claro, los 80 es como que la tecnología es la que toma el lugar, por sobre su creatividad, ¿no? sí, Digo, sí. Sí, es recién muy. ahora, yo diría, es en los 2000 donde esa tecnología, o en los fines de los 90, 2000, donde esa tecnología empezó a ser usada para hacer música y no al revés. Sí, estamos de acuerdo. Sí, sí, como que hay algo más homogéneo en algún punto, ¿no? Y Con lo electrónico. podemos completar el Sí, arco diciendo que si la tecnología le salvó la vida en esa incubadora, digamos, esa curiosidad y el haber logrado todo, que lo hizo también intentar investigar las nuevas tecnologías, llegar primero a todo, porque él había tocado todo y quería seguir tocándolo todo, es lo que lo termina perdiendo musicalmente un poco. sí. Aunque sin embargo, y lo único que lo salva en todo eso, habiendo estado en los 70 a la cabeza de toda esta cuestión, lo que lo termina salvando, y es por lo que lo terminamos recordando, es por la fenomenal capacidad melódica que el hombre tiene, ¿no? Total, sí, eso no me acuerdo cuando lo hablaba una vez con Chitarroni, Uh -huh. ¿no? Cuando
que también es fan de Stevie, ¿no? Y él me pasaba datos, él recordaba que The Secret Life of Plants, él lo había comprado y que el álbum venía con perfume, decía, ¿no? Eso es lo que más me Como, gustó de lo que señalaste ¿no? ahí en el libro. Una lectura Eh, al libro. entonces, digo, y pensábamos eso en relación a McCartney, ¿no? Como que estábamos como bastante de acuerdo en que entre McCartney y Stevie era muy difícil decidirse quién tenía, hablando de Maradona, ¿no? Como el mayor virtuosismo melódico, ¿no? Como que el virtuosismo melódico es una cosa, como que todo podría solucionarse con una melodía, ¿no? Como que la melodía podría solucionarlo todo. Hay algo de eso que los escritores lo conocemos con la cuestión verbal, ¿no? Es decir, Ujú. cuando hay alguien que tiene una destreza verbal, Borges, para hacerlo fácil, ¿no? Fácil, fácil, eh, cree que puede solucionar siempre todo, ¿no? Yo a veces lo digo incluso respecto de Martín Cohen, yo soy amigo de Martín. Martín tiene una gran destreza verbal, ¿no? Entonces yo a veces pienso, digo, está diciendo algo y digo, la verdad lo que está diciendo no está tan bueno, no, es una idea menor, es una idea, él puede decir algo más interesante, todo esto me lo permito porque soy muy amigo también, ¿no? Entonces digo, y sin embargo digo, lo que está haciendo brillar esta ideita es todo destreza verbal, digamos, ¿no? Como digo, esta pequeña idea él la está llevando a un nivel mucho mejor, eso se nota en las columnas, por ejemplo, que él hace, ¿no? Digo, tiene una idea, pesca una idea y el resto es un armado verbal extraordinario, ¿no? Bueno, a mí me parece que hay algo de eso con la melodía en el caso de los músicos populares sobre todo, ¿no? Y Pero me sin parece que embargo, en eso el chabón las tiene todas, ¿no? Como tiene las melodías, se le caen, ¿no? para mí me parece que, o sea, todas tus lecturas son, desde lo musical estrictamente, son muy acertadas, porque para mí vas siempre un poquito más allá digamos, del lugar común, o cuando hablas de la canción de amor, más allá de la cursilería, un poquito más ahí. Y en esto me parece que está muy bien tu punto de vista, sobre todo cuando lo relacionas con el hit, porque lo ves como una lucha en realidad, la cuestión del virtuosismo. O sea que está esa facilidad, está esa posibilidad de salvarlo todo, pero cuando está basada solamente en esa habilidad, es cuando la canción se Claro, hunde, sí, cuando la cosa no Ebony funciona. and Ivory, digamos, ¿no? Sí, Claro. claro. Y que sin embargo, cuando hay una tensión, cuando hay una búsqueda de que esa misma melodía, ese mismo sentido, tenga un contexto que le dé la intención que tiene que tener, digamos, hablas siempre de recuperar la emoción, me parece muy acertado Sí, esa idea. sí, sí, Y, sí. y ahí es donde la cosa funciona. Y me parece Sí, en eso interesante la relación que haces con, este, con McCartney, porque cuando hablas de la modulación, específicamente planteas esa cuestión de, bueno, la sí, modulación aparece ahí, pero está usada para sí, generar un cambio, una apertura de puerta, pero no perder la intención, no perder sí, ese sentido. total, Ahí, total, sí, ya, él muchas veces habló de la influencia de McCartney, de los Beatles, pero sobre todo McCartney, y me llama mucho la atención, digamos, me parece muy acertada toda la lectura porque es el mismo modo en el que usa McCartney la modulación, o sea, Stevie usa la modulación del mismo modo que McCartney, que no es sí, para señalar, total, acá hay una estridencia, acá hay una tensión, sino no, yo te hago seguir la canción sin que vos te des cuenta de que hay una modulación. sí, Sin embargo, sí. algo te va a pasar, algo distinto te va a pasar. Sí, y es como una cierta, como en el buen sentido de la sofisticación o de la elegancia, ¿no? Como si la modulación viniera a hacer eso, ¿no? Como digo, antes de hacer una canción de Calamaro, digamos, ¿no? Como una canción así que también tiene su eficacia, ¿no? Pero quiero decir, como una canción donde la línea melódica o armónica sea como mucho más plana, bueno, las modulaciones de Stevie generan como esa inestabilidad, de decir, ¿y esto para dónde va a ir? Como seguro que querés seguir ese acorde, ¿no? Y el tipo sabe siempre volver, ¿no? Como que, pero a mí me parece como una elegancia formal en ese sentido, para no perder, como una sobriedad, ¿no? Como si lo pudiéramos pensar volviendo al tema de la emoción, es como ese recato, casi diríamos, respecto de la emoción, ¿no? Como de tratar de no ser sentimental en el mal sentido, ¿no? De no caer en el sentimentalismo, diríamos. ¿No? Es decir, si la canción popular, ¿no? O los hits incluso, lo que tienen industriales, lo que tienen a veces es eso,
¿no? Que caen como en el golpe bajo musical, diríamos, ¿no? La modulación vendría a ser eso, ¿no? Como un toque de distinción, ¿no? Como un toque de algo que te diga, no, esperá, estamos haciendo música además. Pero la modulación, Además de... la Sí, modulación tomándolo de esa manera, la modulación es la parte, si querés, que se puede decir que es la parte, como vos decís, sofisticada, pero también la parte aceptada, ¿no? Porque está mal vista la melodía. Es como el azúcar sí, en general, es como que no le das el valor. Por eso Paul McCartney durante tanto tiempo, hasta sí, que ganó por insistencia, durante tanto tiempo era el menos interesante de los Beatles, digamos. Y sí, entonces Stevie tiene la parte de la melodía, que es increíble, pero que es sí, la menos respetada, digamos, porque nada, le hace hits supuestamente, y tiene la modulación para compensarla. Pero a mí hay total. algo en el libro que vos decís que es muy interesante también, que es esta cuestión de la felicidad. Hay algo de Stevie que pese a todo lo que tuvo en contra en su vida, e incluso cuando hace canciones de militancia, no deja de tener las ganas de hacerte mover la patita y Sí, no deja de sí, pasarla bien, ¿no? sí, sí. No sé cómo decirlo, ¿Quién era porque Foucault, también no no? es la frase, ¿no? Foucault tenía una frase como de esas quotes, ¿no? Como muy célebre, como de que no se puede hacer ninguna revolución, nada sin alegría, ¿no? Como que el deseo de algún punto tiene como ese grado de dicha para tener potencia, ¿no? Eh, y yo siempre digo lo mismo, y no sé si lo dije en el libro, capaz lo dije un poco mejor, afeitado, pero digo, como Stevie tiene a Dios de su lado, ¿no? O sea, como ahí está como verdaderamente la cuestión de la fe. Digo, si estás con Dios, es la parte buena, digamos, ¿no? Como ¿qué es más fuerte que eso? Nada, ¿no? Entonces me parece que hay algo del tipo de una gran espiritualidad, ¿no? Como que creo que él llega también a la emoción a través de esa espiritualidad, lo cual lo vuelve un poco anacrónico si lo pensamos, ¿no? Nosotros somos una era de ateos, ¿no? Y el tipo viene a contramano en eso, ¿no? Viene un poco a Pero contramano, me parece. ahí es, para mí esa es la tradición. O sea, por eso Sí, sí, tenés me razón, pareció sí. muy interesante lo que, para mí es un libro, o sea, para mí el libro es extraordinario, porque hay una discusión literaria también. Hay una discusión estética en general, me parece, y que tiene Sí, que ver con, lo que en algún momento llamás la superstición de lo nuevo. sí, 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 Y yo sí. creo que el libro está sondeando, digamos, en cuál es el valor de esa captura primaria que tienen este tipo de música. Es que ahí es donde te decía como de mi propio, digamos, vamos a llamarle así, aunque suene como raro, pero digo, como del propio ciclo de escritura, ¿no? Yo ahora estoy terminando otro ensayito, ¿no? Ya hice este que les dije de escritor profesional argentino, y entonces se me arman básicamente 4 libros de ensayo, ¿no? Escribí en estos 3 años, 4 años, 4 libros de ensayo, ¿no? Y yo creo que todo ahí tiene como ciertos vasos comunicantes, aunque cada libro es recontra distinto del otro, por lo menos en su tema, ¿no? Me parece que después hay como cosas que me interesan y que se van repitiendo, aunque esté hablando de los caminantes, aunque esté hablando de Stevie Wonder, aunque esté hablando de los escritores profesionales. Como que hay ahí como, supongo, un sistema de lectura o lo que sea, qué sé yo, pelotudeces que uno insiste, ¿no? Que se va repitiendo. Entonces, a mí, por un lado, lo que me gusta de Gourmet es que trajo como un montón de lectores que justamente vienen de la música, ¿no? Tuve un montón de... Ahí dice que nos vamos a ir, parece, ¿no? ¿O No, no? no, sigue, Ah, no, sigue. no. No, nos Sí. dice gracias, Zoom, te queremos. Eh, digo, pero yo siempre lo pensé también un poco desde la literatura, y algunas de las entrevistas que me hicieron así como periodistas más de rock o musicales, ¿no? Como que surgía eso, que se nota que no es un libro musical en el sentido, por lo menos, sobre todo Martín Pérez lo sabe bien, ¿no? Como de un periodista musical, digamos, creo que no va por ahí, digamos, ¿no? No, Además, pues yo quédate tranquilo que lo lograste, no es un libro de periodista musical, digamos. claro. No, dicho con toda mi admiración a los periodistas musicales que me formaron y que me encantó, como los periodistas deportivos. O sea, yo soy un chico de clase baja, así que yo nací, leí primero el diario, ¿no? Y las revistas que me gustaban de la época, y era Rolling Stone y Incorruptibles y qué sé yo, ¿no? O sea que todo, no, digo por una cuestión de estilo también, digamos, ¿no? Como de intención, digamos, ¿no? Pero digo, Lo que me pasa es parece que que se nota eso, ¿no?
El libro está anotado en una de las mejores cosas que hay en los últimos tiempos en términos de cultura popular, que ante la desaparición física de los discos, se podría decir que los libros están ocupando ese lugar en las bibliotecas, ¿no? Ante el hecho de que los discos ya los Es consumimos lindo eso, sí. en la computadora, están online, y entonces empiezan a ocupar el lugar físico, el lugar de agarrar, empieza a ser los libros. Empezó con la colección 33 un tercio, que Sí, es total. que es un libro por disco, y casi tiene el tamaño de un disco. Pero lo lindo de esa colección, y que me parece que también lo abrazás vos en tu libro, en el libro de Stevie Wonder, es que no todo se habla técnicamente del libro. Hay una libertad, hay un punto de partida, pero después, en la colección 33 un tercio, está todo libre. Hay libros que de la gente que solo habla Bueno, de su ahí educación, de está el geografía. ahí está el de Talking Heads que yo quería traducir y todavía quiero traducir, lo íbamos a hacer por Caja Negra en un momento, pero no nos daban los derechos, y yo quería traducir el de Lestem de Talking Heads, Fear of Music, ¿no? Sí. Por Y esa ejemplo, claro, hay uno, por ejemplo, que es del cantante Colin Mello, y si no me equivoco, sobre los replacements, que no habla de los replacements, habla de su claro, infancia en un pueblito, su infancia gay en un pueblito, o su infancia claro, con todos los problemas que tuvo en un pueblito perdido en claro. Estados Unidos. Todo da pie a lo que sea. El de Lethem es una ambición que él tenía con respecto a ese libro, ¿no? Y que de hecho lo guardó durante mucho tiempo y le decía a los tipos de 33 un tercio, guárdenmelo, y lo tuvo que escribir cuando le dijeron, bueno, hasta acá, Dale, ahora o nunca. hacelo, Entonces se hacelo. lanzó. Pero digo que en este caso, el de Stevie Wonder, vos lo utilizás, cada uno de esos pequeños ensayos los utilizás como, nada, piedra libre para salir a jugar, digamos. Sí, total, total. En eso sí, y así, en ese sentido, es mi gran agradecimiento al psicoanálisis, supongo, porque es como una asociación libre, digamos, ¿no? O sea, yo escuchaba la canción y era lo que me pintaba respecto de la canción, digamos, ¿no? Como Pero a verdaderamente la era vez, como ir por dónde agarraba la canción a nivel, diría un psicoanalista significante, ¿no? pero a la vez que tiene esa insistencia del ensayo globalmente. Digo, los temas que reaparecen, aparecen en distintos contextos, aparecen de distintas formas. Sí, yo Pero en creo, esto de, sí. no, decía, en esto de la cuestión de buscar qué es un artista popular, por eso veía ahí la cuestión de la tradición, porque ahí, a mí me gusta muchísimo cómo lees la canción de amor, específicamente. Porque me parece que saltás rápidamente de la insistencia, o qué persistente es esto, que es la cursilería que implica esto, y llegaste a pensarlo incluso como cuestión religiosa y a ponerle ese título, buena música sacra en la década del 80. Sí, sí, Y sí, 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 tal cual. específicamente me Ese pareció era el título que nos título compramos, provisorio, música sí, sacra. Era Sí, así, ¿no? ¿Cómo era? ¿Música sí, sacra? sí, sí. música sacra en la década del Música sacra 80, en los años 80, creo, una los cosa años así. Música 80. sacra en los años 80. Sí, Y tal ahí cual. hay un momento en que haces una lectura de Overjoyed, me acuerdo perfectamente, Mira, te lo que, estaba por decir, claro, es eso. sí, que es impecable, porque está ahí la letra, está el lugar común absoluto, pero ves abajo como el ritmo se desplaza y genera un efecto que es completamente disruptivo, o por lo menos que capta mucho mejor lo que quiere decir que lo que está diciendo. Esa es Digo, una duda que esa yo lectura para tengo, mí es, sí. esa es una duda y que quisiera también que me dijera algo Ceci de lo que piensa, aprovechando su breve, finalmente, diferencia de edad, pero generacional por lo menos. Eh, que, digo, yo escuché Overjoyed a los 8 años, ¿no? 7 años, por ejemplo, ¿no? Digo, y a mí me parece una cosa de locos, ¿no? Compositivamente, me parece música, diríamos, ¿no? Como con mayúscula, ¿no? Eh, digo, esa es una duda que yo siempre tengo hoy, ¿no? Como que digo, me parece que hoy, cuando vos vas por el supermercado, a menos que escuches Overjoyed también, ¿no? Pero digo, como que hay algo que me parece que es más difícil encontrarse en la música popular, ¿no? Y que un chico de 7, 8, 9 años, escuchando lo que está en el aire, lo que está en alguna radio, pueda dar con algo que sería como un poco más importante, diríamos, por lo menos formalmente, pero digo formalmente, ya sabemos, total, ya estamos en sintonía, que no implica ningún tipo de tilinguería ni de esnovismo, digo, una cuestión formal que dé cuenta de una emoción, es decir, que haya un trabajo de la emoción a través de la forma, que sería más o menos lo que hace supuestamente un artista, ¿no? Entonces,
Digo, eso me parece que habla también de un cambio de era, ¿no? Digo, vos no te podés topar con eso, porque cuando vos lo decías, Martínez, digo, bueno, yo me topé con ese disco y ese era un disco malo de Stevie Wonder, ¿no? Y sin embargo tenía algunos temas que eran una locura, digamos, ¿no? Bueno, era esa como la pregunta, Ceci, ¿cómo lo ves vos? A ver, a mí lo que me pasa es obviamente que cuando yo leía tu libro, y a mí esto es lo que me gusta tanto de la colección, que hablaban antes con Martín, que es la libertad que cada uno de los autores tiene para encarar a la banda o el cantautor o el músico que elige, ¿no? Troilo, Zeppelin, Tupac Shakur, Stevie Wonder, son los 4 libros completamente distintos, son puertas de entrada, no solamente a esos músicos, sino a los imaginarios de quienes los están escribiendo, ¿no? Y yo soy una generación radio, pero porque en mi casa se escuchaba muchísima radio. Entonces, para mí en algún punto, I Just Called to Say I Love You es mi mamá barriendo y bailando al mismo tiempo en la cocina de mi casa, ¿no? Es esa emoción la que toca. Y, o sea, es cierto que yo soy una generación que muy rápidamente se encontró con el Napster y con la conexión dial-up para empezar a piratear música y a segmentar, pero y también soy una generación que escucha Aspen cuando va en el auto, digo, y canto Stevie Wonder a los gritos o cualquier otra música que pasa Aspen, que como bien dice como el eslogan de ellos, una radio, todos los clásicos, ¿no? Como claro, que no te vas a encontrar ahí con algo que no sea un clásico, y si está ahí es porque tiene ese mote. Pero sí lo que veo mucho, o lo que por ejemplo a mí me deja muy afuera como de cierta música contemporánea, es la cuestión que ahora está como todo mucho más vinculado al algoritmo y a la segmentación. Entonces, como que yo hasta el año pasado no sabían quiénes eran Catriel y Paco Amoroso, ¿no? Era un mundo del que me encontraba completamente afuera y preguntaba y no entendía, o este chico Wosito, como que son no sé de qué me estás hablando, che, terminás para siendo mí. más vieja que nosotros, ¿Los desenmascareo o vos, Martín, sabés todo? De vos sí, Martín sabe todo. A mí me parece que Cecilia termina siendo, por culpa de la segmentación, más vieja que todos nosotros. Escucha a Albert King. No, pero, o sea, como que me pasaba algo que era como, bueno, pero ¿quiénes son? ¿Y dónde los encuentro? Bueno, como en Spotify. Pero claro, a mí Spotify me tira otra selección de música cuando se me termina la música que escucho habitualmente, porque me dice, bueno, si Cecilia escucha esta cosa, va a escuchar esto otro. Como que digo, me parece que por lo menos en lo que a mí respecta, siento que está como mucho menos lo random dado, como antes, que la radio te ponía un tema y entrabas a determinado artista y flasheabas, no sé, también como algo, claro, sí. Digo, como, acá estamos hablando de artistas internacionales, ¿no? Pero como que no sé, como que siento que quizás también había algo muy vinculado de lo emocional que uno tiene, o que uno tenía en los primeros recitales a los que iba cuando era como, no sé, adolescente, o te llevaban tus padres a ver algún clásico, no sé, digo, como cuando venía Queen y era un plan familiar ir a verlo, cosas así, como que medio eso, no sé, o sea, no sé cuál es el devenir de todo eso, o el consumo, ¿no? Hoy por hoy. Sí, lo que digo es que me parece como que incluso en los 80 y en ese nivel mainstream de la industria, todavía había música, para hacerlo rápido, ¿no? Como que, digo, incluso en un nivel muy, muy elevado de la industria, había música. Tengo como mis dudas de si el nivel de industrialización ahora sí, pero claro, vos me respondés, ahora está todo segmentado, ¿no? Ahora es todo Netflix o Spotify, ¿no? Vas a buscar ahí lo que el algoritmo y tu gusto de algún modo te interesa, ¿no? Que la forma también tiene algo, o sea, como que interpela, digo, es música distinta, capaz lo melódico. Yo no quiero hablar de música porque realmente soy un queso y no entiendo nada, y no me quiero meter en eso particularmente, ni ponerle nombre porque probablemente me vaya a equivocar. Me parece que hay una cosa como quizás mucho más paratáctica, ¿no? Como mucho más seca en lo que por lo menos
está dado ahora como con esta música nueva, pero que desde la forma también es súper poderoso. Y digo, como no sé, capaz obvio, de 20 sí. años yo estoy barriendo la cocina de mi casa al ritmo de Huguosito, que ya no va a ser más Huguosito, va a ser Hugoso o alguna otra Por cosa. favor, pásenme después eso, que no sé No, qué es. igual es maravilloso, porque en general lo que uno tiende a pensar, se me ocurren 80 cosas, pero en lo general lo que uno tiende a pensar es que se terminó esa sensación, que ya hemos perdido esa sensación de que la música sea un lenguaje secreto, porque en algún momento la música para Era lo muchos que hablábamos con vos, ¿te acordás, Martín, cuando vos me decías de fue una reconocimiento? clave, y vos veías a un tipo con X remera o lo que sea, y sabías que si ese tipo llevaba la remera de Frank Zappa, tenía que ser amigo tuyo, porque era el único en cuadras. Eso un poco se perdió, y sin embargo lo que dice Ceci es que existe todavía, porque vuelve a ser, hay para ciertas generaciones, para ciertos grupos etarios, sigue existiendo esos lenguajes secretos, ¿no? Si sabés quién es Catriel y quién es Bocito, formás parte de algo que no forman los demás. Igual también esto nos lleva a esta otra cuestión también, ¿no? Que hubo una época en que todos escuchábamos lo mismo, y eso podía ser, ciertamente era, Es cierto, como una cárcel, pero al es mismo cierto, tiempo sí. había algo de lo que podíamos hablar e incluso insultar al mismo tiempo. Y hoy, sin elegirlo, ya te eligen tu lugar, ¿no? Ceci escucha una música y enseguida le tiran otra música que suponen que a ella le va a gustar y todo lo demás le queda fuera y queda aislada sin haberlo pedido siquiera. Y eso Claro, en ese sentido también total, es total. medio nada, Sí, sí. más sentirse atrapado que lo otro, que era que todos escuchábamos lo mismo. Sí, sí, sí. Sí, yo estaba pensando como en el acceso, quizás justamente por hablar de Stevie, como en lo que sería como lo popular en el sentido de lo que tiene como un acceso masivo, pero es cierto que, un poco por lo que me decía ella y estamos diciendo, lo masivo ahora está igualmente segmentado, digamos, ¿no? Como Sí. si de algún modo fuera imposible hablar de una masividad como la entendíamos nosotros, qué sé yo, en los 70 o en los 80 o incluso en los 90, digamos, ¿no? Me parece que ahora lo masivo igual que es masivo, si entra en tal o cual plataforma y en tal o cual segmento y alguien lo ve y aunque mucha gente lo vea, ¿no? Hay gente que no lo va a ver nunca porque está mirando otra cosa que lo lleva para otro lado, ¿no? Otro canal. Sí. Igual Sí, lo lo que antes masivo es era, el... Perdón, sí, Martín. no, lo que antes era difícil de encontrar porque lo masivo lo ocultaba, ahora la segmentación hace que uno no pueda hacer descubrimientos porque tiene que salirse de su propia órbita de escucha. Digamos, antes lo masivo te ocultaba las joyas que te hacían diferente, digamos, y ahora Claro, solamente puede ser diferente y por lo tanto tampoco puedes hacer allá, puedes tener ese Ahora, joya. claro, claro, claro. qué alivio, ¿no? Cuando escuchamos algo que todos escuchamos, incluso si lo odiamos, Sí, ¿no? Qué sí, alivio, I just called to say I love you, aunque no te importe más, pero qué alivio de sí, golpe entre Sí, tantas sí, encuestas. sí. Bueno, todos sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Es como un Claro. lenguaje universal. Sí, 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 sí. Sí, que quizá ahora funciona un poco con las series, ¿no? Digo, me parece que las series ocupan un poco ese lugar ahora de conversación de casamiento, diríamos, ¿no? De Pero conversación de rescatan mesa de música casamiento. también las series, ¿no? Nos hacen volver a ciertas músicas. También está esto, ¿no? Que antes la música, y esto también lo hablábamos con vos, Edgardo, esta cuestión Mm, de que antes la música era una heráldica. Había música sí, que solo podía llegar a ella si la heredabas, si tu sí, hermano, tío tenía el disco, porque si no, nunca lo ibas a escuchar. total. claro, claro. En cambio, hoy, bueno, con la llegada del dial-up, de internet y qué sé yo, tenemos eso que alguien ha llamado que es algo parecido a la jukebox celestial, ¿no? Una máquina que tiene todo y podemos llegar a todo sin tener que pelear por llegar a eso. Sí, Eh, entonces, bueno, cambian las formas de acceder a la música y las formas de vincularse con ella. Y sin embargo, en el medio, y esto es lo lindo de Stevie, por eso está bueno que lo hayas elegido, en el sentido de que siempre estuvo ahí y todos sabemos lo que es. No hay que acercarse a partir de un Sherpa que te lleve a la punta de la Concagua Wonder, digamos. no, pero es cierto que, ¿No? por No es ejemplo, solo. no, pero Bueno, de yendo hecho, en... perdón, Edgardo, pero Sí, vos en el capítulo de Part-Time Lover haces un sí, recorrido también de los formatos de escucha, porque vos arrancás hablando de ese cassette grabado que los parlantes de tu mamá que todavía usa para sí, escuchar la radio, sí, después hablás sí, del CD que te compraste en una suerte de antología cancionera que no un tenía MP3. canción,
Y después vas al MP3 que te compraste en la feria de Quilmes, Sí, ¿no? tal cual. Que tenía esa canción y que como estabas dando vueltas en el auto, porque también es eso, ¿no? Como es música de auto y todos manejamos más contentos, creo que si escuchamos a Steve, Total. te reencontrás con esa canción y bueno, ahí como que conectás de nuevo con el epígrafe. Bueno, ese capítulo Sí. a mí como que me gusta porque también es esto, ¿no? Como esos lugares de la memoria en los cuales Claro. la música anida y bueno, ¿no? Como que se expande. Pero bueno, vos mismo también hablas de la evolución de esos formatos. Si te compraste un MP3 medio ilegal, alguien bajó esa música por voz de internet, ¿no es cierto? Es que lo que iba en algún punto a corregirme de lo anterior es que digo, bueno, es cierto, ¿no? Alguien hoy, digo, los que todavía pueden llegar a tener vía, ustedes saben que acá en Francia hay una radio que es como Aspen, que es muy popular, os diría tan popular como Aspen, que se llama Nostalgie, ¿no? Es decir, como nostalgia, ¿no? Sí, Y funciona exactamente como Aspen, es decir, los éxitos internacionales, generalmente de los 80, alguna cosita, un Tear for Fear, ¿viste? Una cosa así, y los éxitos también franceses, ¿no? Que creo que Aspen también lo tenía, ¿no? Te colaba un tema de hit, te colaba un tema de, no sé, un tema muy, muy popular, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero digo, salvo que vos puedas escuchar a Wonder así, y entonces escuchar los 3, 4, Isn't She Lovely, qué sé yo, los temas más conocidos, hoy en día Spotify o YouTube o lo que sea, te permite también entrar a toda la discografía y entrar a todos los discos y qué sé yo, que quizá antes hubiera supuesto, como decía Martín, lograr comprarte todos los discos o conseguir todos los cassettes, que era una empresa imposible, ¿no? O sea que en ese sentido hay una mayor accesibilidad, digamos, ¿no? Si entras ahí podés ver todo, o sea, si te enterás quién es Stevie Wonder y te da una mínima curiosidad, esa mínima curiosidad te puede llevar como a un continente, ¿no? Bueno, eso es lo lindo del libro hoy, ¿no? Hoy, 20 años atrás no hubiera pasado esto, que es agarrar tu libro y poder acercar Claro, todo, porque antes era imposible. obvio. Tenías que tener un amigo que fuese fanático, Obvio, yo estoy o esperando el esperar años Spotify. hasta llegar a ese Yo disco. estoy esperando el Spotify de los libros, ¿no? Una vez se lo dije, creo a Zunin y no me acuerdo quién, que estaban haciendo algo y yo, che, pero ¿cuándo el Spotify de los libros? Lo mismo, imagínate, ¿no? Que entras así, pones Oscar Wilde, tenés todo Oscar Wilde. Tac, tenés todo Camus, qué sé yo, ¿no? Como una cosa impresionante, digamos, ¿no? No sé si Tenés un gato ahí. el amigo, el dueño de Gourmet opinará lo mismo, ¿no? Si No, sería fascinante. seguramente que no, seguramente que no. Entonces, queremos las librerías. Bueno, habría que ver cómo se conecta todo, ¿no? Siempre hay maneras, digamos, ¿no? Yo ya estoy con el whisky acá, porque como ustedes saben, acá estamos más dans la nuit. Está fresco. Está más fresco y más nocturno todavía, así Sabes que que también me quedó rebotando en la cabeza algo que decías, ¿no? Esa cuestión de que Stevie tiene a Dios de su lado y nosotros somos una generación mucho más atea. Sin embargo, lo que también hay que tener en cuenta ahí cuando uno piensa en esas cosas, a mí siempre me gusta contextualizar y hay que pensar esto, ¿no? Stevie es de una época, en que todos los músicos aprendían a cantar en la iglesia, En la iglesia, total. claro. en la cual la iglesia norteamericana, la iglesia con la que él creció, apoyó una mejora en su vida, porque fueron uno de los grandes abanderados de la lucha por los derechos civiles en los años 60. Claro, Y en claro, cambio, sí. nosotros crecimos rodeados por Como pudimos. una iglesia que bendecía los vuelos de la muerte y estaba a favor de lo peor que nos pasó en nuestras vidas. Entonces, no hay que pensar que todo el mundo está igual. Nosotros sí, nosotros la verdad no crecimos al lado de la iglesia y no la queremos al lado. Es Más cierto. allá de si creamos en algo, qué sé yo creo en Bob Dylan, pero no puedo creer en la iglesia de Parrachino. ¿Vos creés en lo Claro, la que no iglesia- creía Lennon? Lennon decía, la I iglesia de don't la- believe in Zimmerman. ¿Y Sí. vos creés? Yo sí. La iglesia de la comunidad afroamericana, digamos, también tiene sus particularidades ahí, ¿no? Como que es distinta y tiene una influencia también en los músicos distinta que cualquier otra iglesia, digamos, en ese punto. Sí, por eso es Digo, interesante el libro de Edgardo, porque toca algo que en general desde acá nunca solemos ver, que es no. hablar de la música negra, que no. Sí, claro, Digo, claro. Motown era tan importante como los Beatles, acá solo llegaron Claro, los Beatles. total, sí.
Sí, Y en sí. ese aspecto Stevie Wonder digamos, es una especie digamos, por eso me gustó leerlo todo como en la investigación de un músico popular, porque tiene un aspecto que es estrictamente folclórico en un punto, en ese origen, y a la vez en la investigación rítmica, que no es solamente su tradición, porque también toca algo así como zambas brasileñas. Don't You Worry About a Thing es un son cubano. Digamos, hay una investigación de lo que está pasando en todo el continente con el ritmo y darle, darle la vuelta cancionera a eso. O sea que, digo, la tradición aparece de distintas maneras en la obra y él está siempre buscando cómo darle el giro moderno, digamos. Por lo menos hasta la década del 80, que arrancó, digamos, en ese sentido. Claro, había que, ahí se le fueron los amigos que Se le que fueron le los amigos. dijeran algo. No te pongas esa remera, Stevie. No, igual La hay banda, hits ahí. la banda de sonido de Spike Lee, por ejemplo, hay buena Sí, música claro, también, hay buena música. Sí, siempre, muy buena siempre, música. siempre se le cae Y en un alguna punto, cosa, ¿no? Sí. hablando de música negra en ese sentido, en un punto digamos, ese elemento tradicional sigue funcionando, porque pensando otra vez en esta discusión que llevó el libro entre la novedad, entre digamos, el mandato de la originalidad y lo nuevo y lo popular, o de cierta, más que de lo nuevo, hay un momento en el que decís que a la alta literatura le falta la emoción. Y yo, mientras leía el libro, pensaba en la influencia que tiene toda la música soul y rhythm and blues y funk de esa época, pero particularmente Stevie Wonder, en los músicos de jazz actuales, más jóvenes, no sé, desde Esperanza Spalding hasta Mike Leigh o Cory Henry, que es como gente digamos, rescató un poco al jazz del ostracismo en lo que lo llevaba a la hipertecnificación y la oscuridad más absoluta, metiéndoles soul, esencialmente. Y soul que viene de esos años, y muchos de ellos versionando temas de Stevie Wonder, particularmente. Entonces, digo, ahí hay una cuestión de trabajo de tomar cosas tradicionales y darles la forma del presente, digamos, que sigue. Bueno, Digamos. es creo que en uno de los capítulos yo lo digo, ¿no? Cuando hay una asociación, un random que se me da y con el cual derivo en esta banda, ¿cómo se llama? De funk, pero de funk salvaje, Martín, ayúdame. Los Porque Chili Peppers. no. Living Living Color. Color. Living Color. Living Color. Yo estaba buscando Living for the City, la canción, y caigo en Living Color, ¿no? Y digo, Sí. a veces me parece que pasa eso, ¿no? Siempre como con la vanguardia, por decirlo de una manera, ¿no? Como siempre ya se ha dicho, ¿no? Como cuando estás como en ese nivel de ir hacia adelante, finalmente lo único que es vanguardia es volver, ¿no? Como para algún tipo de fuente, ¿no? Sí. De Mars Volta, qué sé yo, ¿no? Como ir para atrás, digamos, ¿no? Volver Sí. y volver a The Who, digamos, ¿no? Sí. Me parece que eso siempre funciona, ¿no? Nunca lo terminamos de aprender de algún modo, pero es como todo un recurso, ¿no? Ir para atrás, ¿no? Siempre queremos ir Sí. para adelante y sobre todo en esta época y a veces la manera es al revés, ¿no? Es volver, ¿no? Sí. Sí, recordemos Bueno, también que hasta ahora hay solo dos máquinas del tiempo que funcionan, ¿no? Que son los olores y es la música. Y de alguna manera Stevie también te lleva, es de esas músicas que te llevan, porque fueron escuchadas, que te lleva automáticamente a otra época, a tu pasado, a cierto momento, ¿no? Al momento en que barre, Ceci contaba que la mamá le barría la casa escuchando Stevie Wonder, y a vos te pasa lo mismo en todo el libro, ¿no? Cómo la música también nos lleva en un viaje profundo hacia atrás y que de hecho eso es un diálogo permanente, ¿no? Ir hacia el pasado, hacia la esencia y luego ir hacia lo nuevo, que nos pasa en todo sentido cuando todo lo que disfrutamos artísticamente, ¿no? Ya sea escuchar nuevas canciones. Creo yo que si uno no escucha cosas nuevas, lentamente va desapareciendo, para no decir que se va muriendo, que siempre es la necesidad de repasar lo que uno ha escuchado y sumar cosas nuevas. Creo que también lo dicen especialistas en neurociencia, ¿no? Que si vos no estás teniendo nuevas conexiones, te vas achicando. Sí, y no podés ir hacia atrás, las dos cosas, ¿no? O sea, como si fuera una condición para poder ir hacia atrás incluso, como ir hacia adelante, ¿no? Como que me parece, bueno, eso
Es una otra vez, suerte. ¿no? El psicoanálisis lo sabe bien, digamos, ¿no? Como digo, el pasado viene al presente, el presente está ahí porque quiere decir algo del pasado, como que todo el tiempo es como una operación temporal muy Wells, ya que estabas hablando de la máquina del tiempo, ¿no? Sí, en mi caso, por lo menos, yo creo que también, y ahí es donde más le agarré como la mano al libro en ese sentido, ¿no? Hubo como dos momentos clave en la escritura del libro. La primera es como en la decisión de la escritura, darme cuenta que iba como para la infancia, digamos, y poder como hacerme cargo, como un poco decía Ceci al principio, de esa autobiografía musical, digamos, ¿no? Como una suerte de autobiografía musical, a los 40, Sentimental, ¿no? sentimental, digamos. Sentimental también, sí, 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 claro. Eh, y entonces me parece que cuando eso, y el otro momento fue cuando justamente dije, bueno, pero ¿qué hago con lo que no me gusta de Stevie, ¿no? Como digo, el momento también liberador fue, bueno, y con lo que no me gusta digo que no me gusta, digamos, ¿no? Y lo digo a pleno, digamos, ¿no? Como que estaba esa cosa que a veces, justamente los que reseñamos libros, o los que tenemos muchos amigos que escriben, o qué sé yo, digo, estamos siempre como muy condicionados, ¿no? Como a decir a todo, digo, finalmente muchas de las cosas que hacemos recaen ni más ni menos que en ese soberano absoluto que es el gusto, ¿no? Y entonces cuesta a veces decir, bueno, esto no me gustó para nada, ¿no? Como que, ¿no? Yo a veces cuando un amigo me pasa un libro y no puedo escribir sobre él o qué sé yo, digo, bueno, no escribo nada, no digo nada, sigue, no pasó de largo, ¿no? Porque tampoco, no todo el mundo nos va a llamarlo por teléfono y decirle, che, ¿qué hiciste, pelotudo? Esto es una cagada. No todo el mundo te va a decir, sí, de veras, ¿por qué? No, hay gente que se enoja para toda la vida, ¿no? Pero digo, entonces, hay algo que estuvo buenísimo en la escritura que fue ese momento, ¿no? Es decir, bueno, pero qué genial poder ver lo que, si yo lo amo a Stevie, ¿qué problema hay, ¿no? En decirle, esto es horrible, esto no me gusta para nada, ¿por qué hiciste esto, ¿no? Como, otra vez, ¿no? Como meterme al mango, como con la cuestión sentimental. Yo creo que ahí lo puse. En ese sentido, para mí también es un efecto generacional que por lo menos yo tengo a nivel crítico, que viene de dos libros que son como dos cabezas de fuego para mí de los últimos años en Argentina, que son el Borges de Bioy y la Operación Mazota de Carlos Correa, ¿no? O sea, para mí ahí hay algo a nivel crítico que me parece clave, que es cómo a algo tan querido, tan apreciado, se le puede ver el culo, digamos, ¿no? Es decir, cómo se puede mostrar algo que sea feo, ¿no? Y que eso dé cuenta del amor, justamente, ¿no? Como que ahí hay algo que a mí me interesa muchísimo, me interesa programáticamente casi, digamos, ¿no? Entonces, me pareció que Stevie permitía también eso, ¿no? Permitía mostrarlo, ¿no? Porque igualmente creo, ¿no? Se iba a notar que me gustaba, se iba a notar que lo quería, se iba a notar que lo admiraba, ¿no? Entonces estaba, digamos, tranquilo también de que podía meter lo otro y que fuera honesto, ¿no? Que no fuera tampoco como simplemente pirotecnia, ¿no? Y lo que es más interesante es decir por qué. ¿Por qué Es qué? eso. ¿Por qué algo que es malo? ¿Por qué no te gusta? ¿Por qué? ¿Y por qué aunque no te guste tiene Ah, algo que vale o no vale? Eso sí, siempre sí, me bueno, apasiona. ahí nos metemos, lo que pasa es que a mí me interesa eso, ¿no? Como que una vez lo hablaba con una chica acá, que bueno, acá en Francia, pero que están me parece que estaba en una charla que di en la Sorbonne, ¿no? Obvio, en una cátedra, ¿no? No es que di una charla para todo el mundo en la Sorbonne, ¿no? André Malraux, no, pero una cosa más humilde. Pero lo que sí, digo, estaba como en ese ámbito académico y que lo que le llamaba la atención, pero que decía que le gustaba, era que yo volvía sobre la cuestión del valor, digamos, ¿no? Es decir, sobre esa cosa de que hoy estaría a veces mucho más relativizado, ¿no? Como que no estaría del todo, digo, salvo cuando aparece como del lado de pegar mal, digamos, ¿no? Como del lado de mala leche, diríamos, o de algún resentimiento, demás, o de alguna operación, ¿no? Pero digo, como poder restituir a nivel crítico la cuestión del valor, digamos, ¿no? Si esto está bueno y esto no. Y Sí. tratar de mínimamente decir por qué eso está bueno y aquello no, digamos, ¿no? Como, entonces, eso también me interesaba porque generalmente si no vos lees como eufemismos, ¿no? O sea, te terminás dando cuenta
de lo mismo, te terminás dando cuenta, muy enroscadamente, ¿no? De que aquello no está bueno, o que el crítico está diciendo que no le gustó tanto, o que está tratando de disimular que sí le gustó mucho, ¿no? Y digo, todo eso me parece que no está bueno, digamos, ¿no? Como me parece como una mala herencia de los 90 eso. Sí. Creo que en el libro igual la combinación de esa justificación se encuentra con algo que tiene mucho que ver con la infancia y que tiene que ver con una cuestión quizás romántica, que es que uno le pregunta por qué hiciste eso a alguien que ama. Claro, La cuestión claro, del claro. amor, ¿no? Como esta cosa que vos decías, hay un momento en que decís tipo como qué necesidad, ¿no? Que es como un modismo, o son preguntas que uno le hace, o sea, no solamente desde la distancia crítica que puede suponer analizar una obra, cualquiera sea, sino también una pregunta que uno hace desde ese sentimiento o desde esa relación que establece con eso que está escuchando, que está Pero leyendo. lo que pasa es que si no, ¿no? Mirá, en el libro que estoy cerrando ahora, que es como una suerte de elogio del contacto, ¿no? Que fue como mi manera de hacer síntoma con la pandemia, ¿no? Como dije, uy, se va el contacto, ¿me entendés? Como dije, ¿qué hacemos? Digamos, ¿no? Entonces me salió como escribir eso. Y a mí me gusta mucho un poeta cordobés que es Luis, Vicente Luis, ¿no? Y hay un verso de Luis que dice, amé, penetré lo que amé, ¿no? Entonces, digo, me parece como que va por ahí, ¿no? Como que, si no creo que hay algo que se queda como muy en la superficie, digamos, ¿no? De la crítica, si no mete la cuestión del valor, digamos, ¿no? Sí. Como que me parece que si no mete la cuestión del valor hay algo que queda como a cierta Sí, distancia, ¿no? Como que no se moja los pies. sí. Y digo, el valor va, por lo menos a mí me pegó, pensaba en el valor en términos justamente del tipo de experiencia que una obra es capaz de crear también. Porque, digo, a mí me pegó mucho el libro, profundamente, principalmente digamos, desde el momento Yo en el que dije que leí esa vos eras el lista. lector Sí, ideal. sí, yo creo que absolutamente, porque esa lista que pusiste de tu educación musical sentimental, digamos, que va de Flavia Palmiero a Bowie, digamos, con todo lo que hay en el medio, coincidía casi 100% con la mía por una cuestión generacional, por Nada, supuesto. nada, nada. Pero digo, después leyendo el libro, lo que vi es cómo esa educación puede ser puesta en juicio frente a los mandatos de la literatura, que por eso me interesaba mencionar esto de, de cómo ves ciertos prejuicios de la literatura y de la crítica en la literatura. Porque en un punto fue como todo lo que experimenté trabajando como crítico literario y a la vez haciendo música y experimentando, bueno, pero lo que yo quiero hacer como músico, el tipo de experiencias que quiero producir, quizás están en contradicción con los valores que supuestamente son los altos valores literarios, digamos. Claro. Y fue un poco un aprendizaje de mucha recuperación de lo popular, justamente en ese sentido. Y por eso me interesó mucho la perspectiva esa en la que hablas en varios momentos del libro de la cuestión esta de que la música es más desprestigiada, que es más, eh, que tiene menos miedo a saltar los límites entre lo que... No existe, ¿sabes? En la música no existe la discusión de qué es y qué no es música, como sí Claro. existía, o por lo menos existía en la literatura. Esto no es literatura, esto es literatura. La música, sea mala o buena, si tiene un oyente es música y eso te permite ir a entender a través de decir si es mala o buena y por qué. ¿Cuál es el Sí, valor de eso? Sea malo o o por sea lo bueno. menos en la música me parece que es como más tolerado la diversidad, diríamos, ¿no? Como una Sí, palabra muy de época, ¿no? Como que en la música se podría entender que yo escuche a Keith Jarrett y que escuche a Wonder y que escuche a Mercedes Sosa y que escuche a, qué sé yo, ¿no? Y en cambio, a veces en literatura, eso no sería tan así, ¿no? Como que habría como siempre, como ciertas jerarquías, ¿no? Cierto canon también, ¿no? sí. Que sería más difícil, ¿no? Sería como más elefantiásico para mover, ¿no? Como me parece la música es un poco más astuta en ese sentido. Sí. Y después Digo, lo que, sí, no, de todos modos creo que en ese sentido este es un libro que en esas aristas es muy de la época, porque creo que estamos como en un momento de síntesis aún en la literatura, digamos, en que este,
hay menos prejuicios sobre la narración, sobre los géneros. Digo, también es un momento de síntesis, creo, la literatura, por lo menos de los últimos 20 años más o menos. Tu literatura Puede misma ser. también, la literatura que no tiene problemas sobre qué materiales elegir y qué hacer con ellos, ¿no? Entonces, prejuicios a priori, por lo menos. Puede ser, sí, no sé, no estaría tan de acuerdo en eso. Pero, Bueno, digo, me parece como que no, me parece como que es un momento muy industrial, como de cambio industrial en puede la ser, literatura, puede digo. ser. Creo que el cambio industrial de la música ya pasó, digamos, ¿no? Sí, Justamente con lo que decíamos, ¿no? Como parece que la industria de la música ya cambió, digamos, ¿no? Desde el momento en que yo pensaba antes, ¿no? Yo también he tocado, ¿no? Pero hablando de lo que decíamos antes, yo decía, bueno, yo he visto Groove lleno por Boom Boom Kid, digamos, sí. ¿no? Y hoy, ¿quién escuchaba por la radio a Boom Boom Kid? Nadie. ¿Qué radio pasaba Boom Boom Kid? Y Boom Boom Kid, cada vez que tocaban Groove, metía 1.700 personas, ¿está bien? Y podía Eso que ser, vos, eso que vos estás ¿no? diciendo es como Catriel, ¿eh? Es Sí. exactamente lo mismo. Bueno, claro. Y yo mismo, hace 10 años, tocaba en una banda de Quilmes, de hardcore, y donde íbamos metíamos 300, 400 personas, digamos, ¿no? Como mucha gente para lo que sería la literatura en ese sentido, digamos. Era una banda que tenía su... Imagínense un escritor que sabe que cuenta con 500 lectores. ¡Wow! ¿No? Digo, un escritor argentino, ¿no? Como sabemos que no son las cifras, digamos que un escritor así como así puede asegurar, va a la editorial y dice, yo vengo con 500 lectores. No, me acuerdo que una vez Carlos Gamerro me lo dijo, ¿no? Como ya con 600 lectores, la editorial te mira con respeto, por lo menos, digamos, ¿no? Entonces, digo, me parece que ahora está sucediendo un cambio en la industria de la literatura, ¿no? En la industria literaria, digamos, ¿no? Y eso es lo que también genera un montón de problemas y un montón de mezclas, ¿no? Bueno, qué sé yo, supongo que la síntesis que vos decís es como decía Charlie, lo que vendrá, ¿no? Como en algún momento como Puede ser. va a venir. Yo la veo más bien como ahora, como en revolución a la literatura en ese sentido, ¿no? Como que están pasando muchas cosas que están en discusión, creo, ¿no? Como que hay más discusiones en ese sentido. Creo que la música con la tecnología y demás, como que ya fue para otro lado, ¿no? Veremos ahora qué pasa con estos vivos, ¿no? Como que esto debe ser. Bueno, ayer lo hablábamos con Martín, ¿no? De qué problema para un músico no poder tocar, ¿no? Digo, en ese sentido, el escritor está solito escribiendo, ¿no? Es como el paraíso el aislamiento, pero para un músico que necesita como el contacto, justamente es como una época medio rara esta, ¿no? Bueno, a mí me dijeron por cucaracha que Martín Sí, Lojo va a tocar una sí, canción, o unas sí, canciones sí, de sí, 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 Disney. sí, sí, sí. Así Martín Lojo que es un gran, yo creo que hay que ir hacia ahí, hay que ir vamos hacia a ahí, Ir estar hacia en ahí, bueno, eso, hay que ir vamos, hacia ahí. vamos para el cierre Obvio, musical a cargo de obvio, Martín total, Lojo. Eh, total. es una base, porque justamente como estamos en esta Bueno, situación, no, y les es agradezco solo lo. muchísimo, es una de las alegrías del año poder presentar el Wonder, ¿eh? Gracias a vos, Garo. sí, muchas gracias a Leandro, bueno, a los dos Martínez y a vos, Edgardo, desde allá. Nada, y también gracias por este libro. Vayan a Céspedes, que está recién estrenada, y ya arreglaste lo del vidrio también, ¿no? ¿O no? No, todavía no, pero no No importa, es una importa, vayan igual, va a empañar esta alegría de inauguración. me parece muy bien. Bueno, ¿por qué escuchamos a Stevie Wonder? Hay Por el decenas, cierre decenas. de Martín Lojo. Contá cómo se llama la banda, Martín, después, que subió unos temas que son una locura. La banda es Socialista Villa Club, se llama. Socialista Vida Club. Este, sí. Y el tema bueno, voy a tocar una base en realidad solamente, que es la base de High Ground, que es uno de Vamos. esos temas, como bien decís, en el libro, en el que aparece directamente la melodía y lo rítmico como melodía. Así como vamos a ver si sale, se Claro. escucha por acá. Sí.
Vamos. Muy bien. Ahí. Estaba no sé el audio cómo salió. Sí, tremendo, 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 tremendo. Bueno, viva Stevie Wonder, larga vida. Viva Stevie Wonder. Bueno, Gracias, muchas loco. gracias a todos, a Martín, Edgardo y a, bueno, Leandro por esta colección maravillosa de Gourmet musical. Bueno, nos vemos en Buenos Aires o anywhere Hasta muy algún día. prontito. Gracias, Chau, chicos, gracias, A ustedes. Nos vemos. Chao, chao. Chao.